Este video va dedicado a Ruby Castañeda por su cumpleaños. Muchas felicidades. Caí en el paraíso. Capítulo 5. Caídos en el paraíso. Atrapar al gusano no fue una tarea fácil para Angie. Esas lombrices viscosas se sentían pegajosas en sus manos. Con suerte pescar fue mucho más fácil. El primer pez que Angie pescó en su vida fue una trucha regordeta. Sosteniéndolo con ambas manos, Angie se olvidó completamente del asco inicial y sonrió encantada. Y tras limpiar los peces y ensartarlos en brochetas, Aiden acomodó cada uno de ellos junto al fuego. Al cabo de un rato, Angie sopló el pescado recién asado antes de darle un gran bocado. Y cuando lo hizo, sus papilas gustativas estallaron en una explosión de sabores. Está muy bueno, murmuró sin importarle que tenía la boca llena. Uno tras otro los bocados desaparecieron hasta que solo quedaron los huesos y la cola. Sin embargo, desde hacía rato, Angie notó que Aiden solo le daba el pescado del lado izquierdo mientras que él solo comía del lado derecho, y su dragón interior se preguntó si habría una diferencia de sabor, y sin poder resistir la curiosidad estiró la mano, pero él la detuvo sujetándola por la muñeca, solo para ceder después. Está bien, solo les quitaré la piel y te los doy. Estos están un poco más quemados. Solo entonces Angie se dio cuenta que el pescado que él le daba estaba bien cocido, sin marcas de quemaduras. Aiden había separado el pescado deliberadamente, lo mejor para ella, lo más imperfecto para él, y al percatarse de esto, el rostro de Angie se sonrojó de inmediato, no por el calor del fuego, sino por lo que eso significaba. Y que alguien me diga, ¿cómo no te ibas a enamorar de tremenda bandera verde como Aiden Fitzroy? Fue imposible no amarlo. Aiden siempre pensaba en ella primero, incluso por encima de sí mismo. Lo hacía sin darse importancia, como si fuera lo más natural del mundo. Aiden. Angie apoyó la cabeza en su hombro y pronto confesó lo que por un tiempo llevaba guardado. Me gustas. Él dejó caer la brocheta. Las palabras le sonaron como un eco extraño en sus oídos. No sabía si lo había imaginado. ¿Qué acabas de decir? Ay, por favor. Angie soltó una pequeña risa y acercó sus labios a su oído. Luego, hablando con claridad, como para que no pudiera malinterpretarla, volvió a decir: dije que me gustas. Aiden se quedó congelado, incapaz de respirar siquiera, parpadeando apenas una vez. Avergonzada, Angie escondió su rostro sonrojado en su hombro y luego se levantó de golpe con la excusa de que iría a lavarse las manos. Una vez en la orilla, ella se sintió mejor al sentir el agua fresca enfriar sus mejillas aún sonrojadas, pero de pronto estas se volvieron pálidas al sentir cómo alguien tiraba de ella por detrás. ¿Es verdad? Aiden fue directo al grano. ¿De verdad te gustó? Su voz era seria, sin rastro de humor, revelando una emoción contenida y una ansiedad apenas disfrazada. Angie apoyó la cabeza en su pecho y alzó la mirada hacia él. ¿Y tú? Respondió suavemente. ¿Qué sientes por mí? Me gustas más de lo que te puedes imaginar. Angie se volvió hacia él como si hubiera estado esperando justo eso y lo abrazó. Sus mejillas y narices se rozaron. El rostro que ella había refrescado con el agua del río volvía a estar caliente y sin poder contenerse más, Aiden capturó sus labios en un beso profundo mientras luciérnagas danzaban a su alrededor, formando anillos brillantes en la noche como si bendijeran silenciosamente su unión. Las tres estrellas más brillantes de allí forman un triángulo. Dos de ellas son Vega y Altair. Angie, sentada en el regazo de Aiden, alzó la mirada hacia el cielo nocturno que él le señalaba. Las estrellas suspendidas en el cielo de verano parecían más grandes y más nítidas que nunca. Esa grande de allá es Antares, parte de la constelación de Escorpio. Con suavidad, él guió la mano de Angie para que señalara hacia otra región del cielo del sur. Las 6 estrellitas pequeñas que ves junto a ella forman la silueta de un cucharón. Están justo debajo de la Vía Láctea, por eso a veces la llaman el Milk Dipper. Angie apoyó suavemente la cabeza contra su pecho. Después del pescado a la parrilla y los malvaviscos, su estómago estaba felizmente lleno, y entre el calor que irradiaba el cuerpo de Aiden y lo avanzado de la hora, el sueño empezó a adormecer sus sentidos. Aún así, se negó a regresar a descansar porque quería seguir escuchando todo sobre las historias de las constelaciones. Ojalá pudiéramos quedarnos así para siempre, pensó justo antes de que su cuerpo la traicionara y el sueño le ganara.
Ya en la habitación, Aide depositó suavemente a Angie en la cama. Mi precioso ángel, Susurró, feliz de poder por fin llamarla así. Se arrodilló a su lado recordando los momentos dulces que habían compartido esa noche y sin embargo, una parte de él aún tenía miedo de que la felicidad se rompiera justo cuando parecía tan perfecta. Trazó suavemente los contornos de su rostro dormido con los dedos. Angie, al sentir su caricia, comenzó a despertarse. Sus párpados aún cerrados temblaron levemente y sin abrir los ojos, extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de él. Así que esto es lo que se siente ser amado por alguien. Siempre había deseado eso, ser amada, pero nunca había sabido realmente cómo se sentía. Ahora lo entendía y quería devolverle ese sentimiento a Aiden, quien estaba a punto de levantarse cuando ella lo detuvo. ¿Está bien si no vas a tu habitación esta noche?, preguntó sin mirarlo. En lugar de eso, tiró suavemente de su mano con las orejas ardiendo de vergüenza. Aiden, que se quedó en blanco por un momento, pronto se recostó junto a ella y la atrajo con cuidado a sus brazos. me gustas muchísimo, Angie. A mí también me gustas. La respuesta que tanto había deseado por fin llegó. En ese momento Aiden se olvidó de todo, sus miedos, de sus dudas, de sus reservas. Esa noche no le pertenecía al mundo. Esa noche era solo de ellos dos. La tía Meg hizo una mueca picarona mientras le lanzaba una mirada significativa a Angie, quien estaba pensando en los huevos del tuco o quizás en los de alguien más. Mientras ordenaba la habitación, Meg se dio cuenta de que la joven pareja ya compartía cama. «Ay, sería tan bonito si tuviera el cabello negro y los ojos verdes», murmuró Meg para sí misma. «¿Dijo algo, señora Meg?», preguntó Angie. «Nada, solo decía que sería bonito si tejiera calcetines verdes, ya sabes, para el invierno», la barajó la señora Meg, conteniéndose de entrometerse en los asuntos privados de esos tortolitos. Y horas después, los tres se sentaron en la mesa a la hora de comer. Las chuletas asadas de ese día estaban deliciosas y Angie no pudo con la curiosidad, por lo que le preguntó el secreto a la señora Meg. «De verdad me gustaría aprender sus recetas. Debería escribir un libro de cocina. Sus bizcochos y budines también son maravillosos», sugirió Angie entusiasmada, pero la cara de Meg se congeló por un segundo, antes de rechazar cortésmente las sugerencias de Angie y levantarse fingiendo estar ocupada y marcharse al granero. Mientras Meg se marchaba, Angie miró a Aiden con preocupación, temiendo haber dicho algo inapropiado, pero este la tranquilizó sugiriéndole ir a hablar con la tía Meg, pero Angie negó. Si algo había aprendido en ese tiempo, era que en vez de pensar demasiado en los sentimientos de los demás, a veces era mejor enfrentarlos con sinceridad, especialmente en relaciones que valían la pena cuidar. Así que besó la mejilla de Aiden y fue tras Meg hacia el trastero. Una vez allí, Angie encontró a la tía Meg sentada sobre una caja con expresión preocupada. Angie inclinó la cabeza con una disculpa. No había querido hacerla sentir incómoda, pero Meg se apresuró a decirle que ella no había hecho nada malo y tras dudar un momento, le contó que ella no poseía educación formal. Fue una confesión que Meg nunca había hecho con facilidad, ni siquiera a su edad. Los ojos verdes de Angie se abrieron con sorpresa, porque nunca se le había ocurrido que alguien pudiera tener dificultades con la lectura o la escritura. Su perspectiva hasta ahora era que todos a su alrededor sabían leer y escribir, incluso la servidumbre de más bajo rango en la mansión Glaster. Pero Meg era de Leslie y tenía al menos 2 o 3 generaciones más que Angie. Había crecido en un hogar pobre con muchos hermanos, donde recibir educación formal era un lujo. He sido muy egocéntrica. Angie se mordió el labio con culpa. Meg, sin embargo, le rodeó los brazos y le dio unas palmaditas en la espalda. «No, de verdad no hiciste nada malo. Yo fui la tonta por no decir nada. Tenía miedo de que pensaras que era una ignorante. Entre la gente de mi edad no saber leer ni escribir es raro y me daba vergüenza». Por supuesto, Angie no pensaba así. «Tía Meg, ¿cómo puedes pensar que eres inculta? Tú sabes muchísimo. Sabes cómo limpiar el alféizar sin dejar rastro de polvo, cómo cambiar correctamente los cordones de las persianas. Incluso sabes mediar cuando hay discusiones entre los vecinos y cuando alguien está enfermo los cuidas mejor que cualquier médico». Las palabras de Angie siguieron brotando impulsadas por la emoción. Su voz temblaba ligeramente, no podía evitar elogiarla. «Entre todas las damas nobles que he conocido en la capital, tú eres de lejos la más sabia y capaz». Angie continuó con sus elogios antes de que Meg la interrumpiera avergonzada, y después de unos segundos de duda, Angie le propuso enseñarle a escribir. Sí, también se preocupaba de que una sugerencia así pudiera herir el orgullo de la señora Meg, pero le había enseñado tantas cosas que sentía un fuerte deseo de retribuirle de alguna manera. Por otro lado, aprender a leer y escribir en realidad era un deseo que la señora Meg había tenido desde hacía tiempo, pero le
preocupaba que fuera una molestia para quien le enseñara. A su edad no sabía si realmente estaba bien empezar ahora, pero ya conocen el dicho, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Y Angie, con una expresión decidida, le aseguró que no debía preocuparse por nada. Ella misma había tenido muchas dificultades para aprender a escribir, y gracias a eso tuvo varios tutores y muchos de ellos le enseñaron diferentes métodos de aprendizaje. Y con todo resuelto y sin contratiempos, ambas regresaron a la casa donde Aiden ya las esperaba con galletitas recién horneadas. Pero es que había algo que ese hombre no supiera hacer. A ver, ¿a qué granja me tengo que mudar para encontrarme uno así? Mary resumió con claridad la vacilación de Angie en una sola frase. Entonces, me estás diciendo que tu amiga está compartiendo cama con su esposo, pero le preocupa que no hayan hecho nada que puedan llevarla a tener un hijo, ¿cierto? Angie asintió con preocupación. ¿Por qué pasaría algo así a una edad tan enérgica? Para Mary no hubo dudas. Es obvio, debe ser un hombre impotente. Las mejillas de Angie ardieron, pero negándose a creer eso. No, debía haber otra razón. No hay otra razón. Si está en sus veintitantos, saludable, duerme con su esposo y no pasa nada, eso no tiene nombre ni perdón. Ya valió verdura. Esa berenjena está muerta, dijo Mary en un tono que la hizo estremecerse. Y Dios mío, ¿cómo es que estaban teniendo esa plática en la cocina mientras cortaban berenjenas? Nada menos. Mary se encogió de hombros. ¿Qué importa? Todo es voluntad de Dios. Algunos se levantan, otros se doblan. Angie tomó una berenjena de la canasta y murmuró mientras la examinaba. No, hasta donde yo sé, no hay ningún problema físico. Entonces es psicológico. Dame eso. Mary le quitó la berenjena y empezó a cortarla con decisión. Aunque su intención era ayudar, la forma en que cortaba la verdura provocó que Angie se encogiera. ¿No íbamos a usar esta? No, está bien, solo no parecía muy sabrosa. Vamos con otra mejor. Tienes razón. Las más grandes suelen saber mejor, dijo Mary. Y a mí no me miren, yo solo adapté este guión. Entonces, sobre los problemas psicológicos, ¿de qué tipo podrían ser? Angie retomó el tema con cautela y Mary enumeró algunos de ellos. Falta de confianza, inseguridad, miedo a mostrarse completamente o quizás un trauma. Mary lo decía con tanta seguridad que Angie la miró con admiración. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es la solución? Preguntó Angie y Mary respondió sin dudar. Fácil, dar el primer paso. Te lanzas sobre él y luego disfrutar. Fin del problema. Angie se quedó boquiabierta. Eso era demasiado. El que madruga atrapa al gusano, el que ataca primero gana. Pero al ver que Angie aún dudaba, Mary insistió con entusiasmo. Mira, primero una copa. Cuando veas que está un poco alegre, juegan algo. Luego suéltate el cabello así. Angie, aunque escéptica, escuchaba con atención. No pensaba hacerlo, pero no estaba de más aprender algo nuevo. Y luego la mirada. Las miradas son clave. Te pellizcan las mejillas apenas que duele un poco. Alzas la cabeza y piensas, soy la mujer más letal del mundo. Continúa instruyendo Mary justo cuando... La puerta se abrió y el dueño de las berenjenas entró. Disculpe. Aiden asomó la cabeza y miró a ambas preguntándose qué clase de chismes habían estado compartiendo esas dos para verse tan culpables. No estaban chismeando sobre mí, ¿verdad? Angie se apresuró a inventar una excusa y Mary se apresuró a seguirle la corriente. Por cierto, escuché que el señor Pierre se está preparando para un viaje a Roots, ¿verdad? Angie cambió sutilmente de tema para salir de su situación incómoda. Mary asintió, pero no se mostró tan contenta. Al parecer su padre no estaba muy de acuerdo con esa idea. Decía que su hermano solo estaba llena de ideas locas, ya que ahora quería ver por sí mismo el lugar de nacimiento de la moda. El rostro de Angie se ensombreció, preocupada de que sus comentarios sobre el mundo de la moda hubieran causado problemas, pero Mary lo negó enérgicamente. No es tu culpa, John siempre ha sido un chico terco. Cambiar su nombre de John a Jean-Pierre con aire francés no fue suficiente. También mezclaba de forma bastante caótica las pocas palabras en francés que conocía en sus frases diarias. Mary se encogió de hombros mientras le explicaba. De todas formas, ir en persona podría destruir sus fantasías vagas y hacerle bien. Angie asintió ante eso. Experimentar las cosas de primera mano a veces ayudaba a ver los pros y los contras con claridad. Poco después, los tres se reunieron en la mesa. La cena estaba deliciosa. Mary entonces le ofreció vino a Aiden con entusiasmo, guiñándole sutilmente un ojo a Angie, quien al principio no entendió y la miró confundida, hasta que finalmente lo comprendió con un sobresalto. Mary
Mary se había dado cuenta de que toda esa charla en la cocina anteriormente era sobre ella, pues cuando una conversación empieza con una amiga mía, es claro que se trata de quien se habla, pero Angie sin experiencia amorosa no lo sabía. Entonces, ¿qué era lo que había sugerido Mary antes? Ah, sí, deja que tu cabello caiga. Con algo de prisa, Angie se soltó el cabello. ¿Qué seguía? La expresión. Gracias a los consejos bastante detallados de Mary, Angie sintió que hoy podría ser el día para seducir adecuadamente a Aiden, así que colocó su expresión más letal, como la de un fiero animal salvaje, como un guepardo o una leona. Soy una depredadora recién salida de la jungla. Se decía a sí misma. Salvo que su expresión parecía la de un chihuahua pendenciero. Al oír un ruido extraño, Aiden volteó la cabeza y le sonrió, mientras que Mary se cubría la boca con ambas manos, los hombros temblándole de la risa contenida. Mi linda chihuahua. Ay, mejor no ayudes, Aiden. Al final de la noche y después de despedirse de Mary, la anticipación que antes llenaba su pecho se disipó, reemplazada por decepción. Angie también se sintió torpe y cohibida. ¿Soy la única pensando en estas cosas? ¿Hice algo mal? Angie se enterró completamente bajo la cama, pero Aiden continuó hablándole con tono preocupado, y un profundo suspiro escapó desde el interior del capullo. Es que solo me avergüenza haber tenido ciertas expectativas, ya sabes, sobre nuestra noche de bodas. Los ojos de Aiden se abrieron como platos, pero luego su expresión se relajó. Y sí, le dolía que ella pensara así, pero también sabía que en cierto modo la culpa era suya. La verdad es que deseo estar contigo de una forma más cercana, confesó apenas audible. pero también tengo miedo y decepcionarte cuando veas mi cuerpo. Pero eso es ridículo, soltó ella girándose de golpe. ¿Cómo podrías decepcionarme cuando me gustas tanto? Angie lo tomó del rostro con ambas manos, alzándole la cabeza. Aiden sonreía, pero era esa sonrisa torcida que usaba cuando estaba herido o triste. Te sorprendería si lo vieras. Mis cicatrices son horribles. De verdad quiero estar contigo, pero el solo hecho de desnudarme me paraliza. Lo siento. Angie lo rodeó con sus brazos. Que él fuera honesto ya significaba mucho y tampoco quería obligarlo. Está bien, pero ¿qué tal si descubrimos juntos por qué tu corazón se siente tan pesado? Podemos tomarnos nuestro tiempo. Después de todo, pasaremos el resto de nuestras vidas juntos. Tienes razón, respondió él, esta vez con una sonrisa sincera. Entonces, ¿qué tal si empiezo yo? Solo voy a desabrochar un par de botones, ¿está bien? Aiden asintió dudando, y después de una larga pausa, Angie comenzó a desabotonar su camisa. Solo abrió un tercio, pero cuando por fin vio las marcas largas y profundas en su torso, no pudo evitar que el corazón le diera un vuelco. Eran crudas, dolorosas, cicatrices que hablaban de un sufrimiento indescriptible. Un poco difícil de mirar, ¿no es así? No. En realidad me gustan, creo que son geniales, dijo con voz firme, conteniendo las lágrimas. Entonces se sentó sobre él a horcajadas, impidiéndole moverse, y no era una provocación, era un acto de ternura. Quería que se quedara así un poco más para que pudiera acostumbrarse a mostrarse tal como era. No estoy demasiado pesada, ¿verdad? Aiden apenas balbuceó una negación. Era difícil, sí, pero no por lo que ella imaginaba. Es decir, ambos estaban en pijama, era de noche y compartían la cama. En ese ambiente ya era bastante complicado mantener la compostura, y más aún ahora que Angie estaba tan cerca, por lo que Aiden intentó desesperadamente pensar en cualquier cosa poco provocadora para distraerse. Ya saben, estiércol, pocilgas, aceite de hígado de bacalao, la dentadura postiza del abuelo, las colitas de papi y pu y... ¿Por qué esa cara tan tensa? Mejoraría si te lamiera. ¡Ay, señor! No, eso no. Aiden agitó la cabeza. Vaya, qué fascinante, eres tan firme y macizo. Las manos de Angie empezaron a moverse con más confianza, explorando. Él, por otro lado, siguió murmurando nervioso. ¿Te cuesta contenerte? Y al ver que él apenas podía sentir, ella sonrió con picardía en los ojos y se inclinó para susurrarle al oído. ¿Sabes? No tienes que contenerte. Ahora que lo pienso, ni siquiera es necesario quitarse toda la ropa para... Oye, ya, por favor, basta. La princesa Chihuahua era un arma peligrosa y Aiden tuvo que reunir toda su fuerza de voluntad restante. Quería que su primera noche juntos fuera respetuosa, lenta, cálida, no apresurada o caótica. Creo que todavía estoy un poco achispada. Estoy diciendo toda clase de tonterías, dijo ella con un suspiro tumbándose a su lado. ¿Podemos practicar juntos otra vez mañana? Sí, claro que sí. Y perdón por ser un marido que necesita tanta atención. Ay,
Ay, no digas tonterías. Todos tenemos áreas torpes, tú, yo, todos. Pero mejoraremos poco a poco. Aiden admiraba ese lado optimista de ella. Saber que alguien creía en su capacidad de mejorar le daba fuerzas para hacerlo. Por supuesto, mañana por la noche será otra oportunidad, y la siguiente y la otra después de esa. Su voz fue apagándose con pausas. Aiden besó brevemente a la ahora dormida Angie antes de cerrar los ojos. No sabía si merecía tanta felicidad, pero rezó en silencio para que esas noches tranquilas con ella nunca cambiaran. El certificado de matrimonio entre el difunto emperador y Nancy Dilton no aparecía por ningún lado. El duque Gloucester, quien había imaginado incontables veces el momento en que encontraría ese documento y con él reclamar el control del trono imperial, veía ahora cómo su gran jugada se desvanecía. En su fantasía, los mismos nobles que solían despreciarlo se inclinaban ante él, humillados. Pero en la realidad actual solo le quedaba una opción: hacerle una visita a su yerno. ¿Cómo dijiste que se llamaba esa chuscavilla? Preguntó con desdén mientras que el mayordomo inclinado a su lado le recordaba el nombre del lugar donde su hija residía ahora. Bien, murmuró el duque, girando su copa de vino con desinterés, como si el viaje no fuera más que una molestia inevitable. Supongo que tendré que agendar una visita a Leslie. Prepara todo. Cuanto antes partamos, mejor. Porque, con suerte, ese pequeño desvío bastaría para recordarles a todos quién seguía teniendo el control. ¿Qué traerán los días de invierno cuando el otoño terminara? Ese fue el pensamiento de Angie mientras descansaba en su mecedora. La silla, pulida hasta brillar, se balanceaba sin un solo crujido. Era su mecedora personal, adornada con una talla de querubín dormido en el respaldo. Y entonces la voz de Aiden resonó en su mente. Angie, mi ángel. Pero ese recuerdo se entremezcló con otro más ardiente y Angie sintió que las orejas se le calentaban. Porque sí, finalmente había sucedido. Verán, hacía unos días ambos habían cruzado la última frontera y consumado su matrimonio. Claro, dejando de lado la reticencia de Aiden para mostrarse vulnerable no fue fácil. Ninguno de los dos tenía experiencia alguna y los consejos de nodrizas y tutores resultaron completamente inútiles en la práctica. Pero con la curiosidad paciente de ella y la sinceridad devota de él, lograron superar esa cima. Y sí, en cierto momento fue más doloroso de lo que se esperaba y unas lágrimas escaparon de sus ojos. Aún así, Angie no dejó de sonreír. Aiden no sabía qué hacer con tanta felicidad, y eso lo hacía torpe, nervioso, pero enternecedor. Además, después de eso, él la trató como una reina. Ella podría haberse convertido en la emperatriz de cualquier imperio, pero jamás se habría sentido como la diosa que Aiden la hacía sentir cuando estaban juntos. Angie soltó una risita al recordarlo, pero aguzó el oído al percibir el sonido de cascos de caballo atravesar el bosque. Se puso de pie lentamente, se inclinó hacia el borde del sendero, y al verlo que se acercaba, casi dejó escapar un grito. Rara vez se veían carruajes así por la zona, y solo un nombre vino a su mente al ver el emblema: el duque de Gloucester. Su padre había arreglado un nuevo matrimonio para ella y venía a llevársela de vuelta a la capital. Pero incluso si fuera así, resultaba extraño que él viniera en persona. Su padre era el tipo de hombre que delegaba esas tareas a sus subordinados. Tal vez estaba furioso por la carta que ella había enviado. Quizás había venido para anular el matrimonio por la fuerza, pero a diferencia de la primera vez, Angie no dejaría que él se saliera con la suya. El cansado duque de Gloucester frunció el ceño con desgano, arrugando la nariz mientras murmuraba que no esperaba que el lugar al que iba fuera literalmente el fin del mundo. Fue entonces cuando el carruaje se detuvo de repente y el cochero llamó desde el exterior, anunciando que había una lugareña interviniendo el camino. Por supuesto, el viejo duque nunca imaginó que al salir, la mujer de aspecto rural fuera realmente su hija, sin un sombrero o sombrilla, sin guantes de seda ni abanico. El mismo mayordomo también abrió los ojos con incredulidad. «Hola, padre», saludó a Angie con tono seguro. El duque bajó del carruaje a paso iracundo y Angie soltó una risita al ver la expresión de su padre, satisfecha de haberlo dejado sin palabras. «¿Qué te trae por aquí? ¿No viniste a mi boda, pero de repente te dieron ganas de ver a tu hija?» Y normalmente el duque habría reaccionado con gritos o bastonazos, pero hasta su instinto más obtuso le indicaba que la Angie frente a él ya no era la hija sumisa que una vez conoció. Así que optó por un acercamiento más sutil mientras suavizaba su tono y le explicaba
indicaba que había llegado para hablar con su esposo por un asunto confidencial. Esto será algo bueno para ti, para él, para todos, dijo el duque, y Angie alzó una ceja. ¿Para todos? Usaste esa misma expresión cuando me pediste que sedujera a su majestad William, ¿recuerdas? Replicó ella con dureza. Aquella vez, Angie había terminado humillada y expulsada del baile, mientras su padre fingía no saber nada, y al ver que su hija se había vuelto más terca de lo normal, el duque perdió los estribos y alzó su bastón con claras intenciones, pero Angie lo sujetó antes de que pudiera bajarlo. Él aplicó fuerza, pero era solo un noble envejecido, mientras que ella tenía los brazos curtidos por el trabajo de campo. Asimismo, Angie no podía creer que alguna vez hubiera querido complacer a ese viejo encorvado con barbas de chivo, y de repente soltó el bastón, y el duque, perdiendo el equilibrio, cayó al suelo de bruces. Verlo escupir palabrotas y tierra fue una escena memorable, y justo cuando su padre estaba por soltar otra retahíla de sapos y culebras, una cascada de agua helada cayó sobre él. Lo siento. Mis disculpas. Dijo una voz tranquila detrás de Angie. Era Aiden, que había llegado justo a tiempo para defender a su esposita. El duque se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, hasta que finalmente logró ponerse de pie y gritó. Y sí, Aiden sabía que ese viejo decrépito era su suegro, pero le importaba un pepino. Sin embargo, fuera cual fuera el plan que el duque trajera entre manos, Aiden estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para proteger a Angie. Y no sabía qué tipo de noticias traía el duque, pero no lo averiguaría hasta que hablara con él. Así que minutos después, el salón principal, que debió haber estado en calma, se sumió en el caos ante la bomba que el duque soltó: la existencia del certificado de matrimonio entre el emperador y su madre. Angie miró al duque con desconfianza, y luego volvió la mirada hacia Aiden, que parecía sumido en sus recuerdos. En su momento, Aiden pensó que su padre solo divagaba, pero ahora, si la teoría del duque era cierta, ¿podría todo estar conectado con esa conversación? Quizás la razón por la cual su madre y su abuelo se habían mudado tan lejos a Leslie estaba ligada a eso. Si su madre, una plebeya sin respaldo, se había casado en secreto con el emperador y había quedado embarazada del heredero al trono, entonces su vida habría estado en grave peligro. Por otro lado, según lo que Aiden sabía, su madre había viajado al extranjero en cuanto cumplió la mayoría de edad para estudiar arte. Era una plebeya sin ningún interés en la política ni la realeza. Además, los símbolos de la familia imperial, los ojos rojos y el cabello negro, solo eran conocidos entre la nobleza en la capital. En las zonas rurales nunca habían oído hablar de eso. Absorto en medio del silencioso caos, Aiden intentó organizar sus pensamientos, pero fue difícil con el duque, que se mostraba impaciente por desafiar al trono imperial. Creo que necesitamos algo de tiempo para pensar bien en todo esto, respondió Aiden firme, y una vena gruesa palpitó en la frente del duque Gloucester, quien bramó, incapaz de contener su temperamento. Pero antes de que pudiera continuar, Angie se interpuso entre él y Aiden, como si lo estuviera protegiendo. El duque resopló a punto de explotar, pero se detuvo al encontrarse con la mirada inquebrantable de su hija. Entonces fingió conmoverse. Todos en la capital te extrañan con cariño. ¿Qué te parece si organizamos un baile en tu honor? Seguro que has estado muy sola. Extrañarla, qué hipocresía. Agradecemos su invitación, pero la declinamos por el momento. Discutiremos esta propuesta como pareja y la enviaremos una carta con nuestra decisión. El duque los miró de arriba abajo inquieto. Asimismo, el mayordomo, que había estado observando todo en silencio, habló en voz baja, preguntando si era posible que el certificado de matrimonio estuviera entre las cosas de su madre o su abuelo. Aiden pensó un momento y negó con la cabeza. Él mismo había organizado las cosas de su madre y su abuelo, y no había nada. Y de pronto, como si fuera una idea magnífica, el duque intervino aplaudiendo como si acabara de tener una epifanía, para luego exclamar que le vendieran su granja. Aiden y Angie se quedaron mudos. El mismo mayordomo también se mostró confundido. ¿De verdad quería comprar esa granja? Sí, la derribaré desde el techo hasta los cimientos. Podría haber un compartimento secreto entre los pilares o detrás de las paredes. La desmantelaremos por completo. Nos tomará una semana, 2 tal vez. Angie, quien no pudo soportar más, alzó lentamente su dedo índice y lo apuntó directamente hacia la puerta mientras gritaba. ¡Lárgate! ¡Lárgate ahora mismo!, dijo, lamentando no tener un arma en ese momento para empujarla dentro de esa boca detestable y hacerlo callar.
Las noticias que el duque Gloucester había traído habían creado una gran conmoción en sus vidas tranquilas, pero a pesar de eso, había una pregunta que Angie llevaba tiempo queriendo hacerle a Aiden. Si mi padre tiene razón y aparece el certificado, ¿de verdad quieres convertirte en emperador? La expresión de Aiden se volvió compleja, y es que la verdad era que deseaba alcanzar una posición lo bastante alta como para que ni siquiera el duque de Gloucester pudiera mirarlo por encima del hombro, y para eso necesitaba poder. Además, si se convertía en emperador, podría ofrecerle a Angie un palacio, banquetes, vestido, joyas. Claro, ¿quién rechazaría la oportunidad de ser emperador? Tú lo hiciste una vez, ¿qué cambió? He vivido más desde entonces. Además, si soy emperador, podré hacer más por ti. ¿Más como qué? Bueno, vestidos, joyas, cosas que te gusten. Angie frunció el ceño. Ya tengo el anillo que me diste y mi guardarropa está lleno de vestidos. Tener más joyas no significaría mucho si ni siquiera puedo usarlas todas. Podría conseguirte aún mejores. Este vestido también es bonito. Tú mismo dijiste que me quedaba bien. Angie lo miró fijamente y Aiden sonrió, pero dudó. Eso es todo lo que puedes ofrecerle. La voz volvía, insistente, cruel. Ella solo te consuela por lástima. Aiden. Él respiró hondo. Bueno, Sus párpados temblaron, la visión se le nubló como si estuviera bajo el agua. La escuchó murmurar «¿Estás bien?» y él intentó responder, pero sus oídos zumbaban y su mente se llenó de ruido. para ti, todo, yo. ¿Por qué era tan difícil simplemente abrir la boca y hablar? Entonces dos pequeñas manos envolvieron suavemente su cabeza. Está bien, respira hondo. Tómate tu tiempo. Podemos hablar cuando estés más tranquilo. El aire, antes denso y frío, pareció aflojarse. Poco a poco volvió a sentirse presente y al pegar el oído contra su pecho, escuchó los latidos del corazón de Angie como alas temblorosas de un pajarito. Él estaba a salvo. No estaba en el Palacio Imperial, mucho menos en un campo de prisioneros. Estaban en la granja Dilton, en el bosque de Leslie, en los brazos de Angie, y cuando por fin pudo recuperar su voz murmuró: No quiero perderte, Annie. Eso es todo lo que deseo. No podía mentirle, no a esos ojos que le prometían compartir cada carga y cada tristeza. En realidad, encontré una carta en tu habitación, aquella sobre un nuevo matrimonio. Lo siento, sé que estuvo mal leerla, incluso siendo tu esposo. Pero Aiden no terminó de hablar ya que Angie lo interrumpió y lo abrazó con más fuerza. La que debe disculparse soy yo por dejar algo así a la vista. Al pensar en esa carta llena de desprecio hacia su matrimonio, sintió una oleada de culpa, pero no era momento para arrepentimientos. Debía decirle la verdad. Ya que estamos en esto, seré sincera. Cuando llegué por primera vez pensé en divorciarme y casarme con alguien más cuanto antes. Mi padre probablemente accedió por interés propio, pero al pasar tiempo contigo, mis sentimientos cambiaron. Ahora no puedo imaginar estar con nadie más. La emoción contenida le apretó la garganta. Te amo, Aiden, más que a nadie en este mundo, solo a ti. Esa fue la primera vez que Angie le decía a Aiden que lo amaba. Le había dicho muchas veces antes que le gustaba, pero las palabras te amo siempre le habían parecido demasiado embarazosas para pronunciar. Cada vez que Aiden confesaba su amor, ella solo respondía tímidamente con un yo también. Pero ahora, al ver el dolor grabado en su rostro, decidió dejar de lado la vergüenza. Pero si me convirtiera en emperador, podría darte riquezas, honor. Mi felicidad es vivir alegremente con quien amo, saborear cada estación del año y estar rodeada de personas que nos aprecien. ¿Y tú? ¿Cuál es tu felicidad? Él acercó su rostro al de ella. Sus narices se tocaron. Mi felicidad es la misma, vivir contigo para siempre. Ahora, dejando de lado lo que yo quiera, ¿cómo te sientes tú respecto al trono? Solo tú, desde tus verdaderos deseos. Aiden frotó su nariz contra ella otra vez, juguetón, antes de responder con honestidad. Prefiero esta granja Dilton antes que el Palacio Imperial. Bien, porque yo también lo prefiero así, susurró Angie soltando un suave suspiro de alivio antes de aceptar su beso. Además, ni loca se volvería a poner un corsé o una jaula de pájaro, ¿no? Ni loca. El beso entre ambos, después de quitarse el peso de las dudas y culpas, fue profundo y apasionado. Y si no hubiera sido por el intruso que irrumpió en la cocina en ese preciso instante, probablemente habría durado mucho más. Pooh se había salido del corral otra vez, y eso que acababan de cambiar la cerradura apenas. Ese rechoncho era el más inteligente de los tres. De alguna manera había aprendido a abrir la caja de madera solo con su hocico, todo con tal de adelantarse y conseguir las mejores galletas. Y al ver la escena, los ojos de Angie brillaron con una idea. ¿Por qué no iban primero al palacio a buscar el certificado de matrimonio? Así como Pooh, que marchaba a la cocina por sí solo cuando tenía hambre, ellos también podían actuar sin esperar. Y como dijo Mary alguna vez, el que madruga atrapa al gusano.
Angie y Aiden salieron con cuidado del túnel oculto y comenzaron a moverse en silencio hasta que llegaron a un ataúd de piedra. Según recordaba, Philip apenas visitaba al emperador enfermo. A lo mucho aparecía una vez al mes solo para mantener las apariencias y apenas intercambiaban las cortesías básicas. Nadie ignoraba tampoco que el difunto emperador no tenía aprecio por Philip y todos sabían que a su muerte él heredaría el trono. El ambiente entre padre e hijo era tan frío y tenso que no parecía una relación familiar. Aiden, que solía quedarse al fondo de la habitación, recordó que William también solía estar allí, aunque siempre callado y detrás de Philip. Una nube de polvo se alzó mientras la tapa del ataúd comenzaba lentamente a levantarse. El retrato que Aiden había colocado en los brazos del cadáver años atrás seguía perfectamente conservado. No obstante, el marco era bastante inusual, como un rompecabezas. Aiden y Angie se sentaron sobre el frío suelo de piedra, concentrados en abrir el marco misterioso cuando de pronto, después de varios intentos, un leve chasquido resonó y se abrió. Dentro del compartimiento asomaba una hoja de papel. Al desplegarla, el título en francés se leía Acta de matrimonio. Era el documento que tanto ellos como el duque Gloucester habían estado buscando con desesperación. El nombre de la novia era Nancy Dilton y el del novio, Rudolf Gardiner. La fecha coincidía exactamente con 10 meses antes del nacimiento de Aiden. Angie no pudo evitar alzar la voz, llena de emoción, pero su alegría se vio interrumpida por el sonido de la puerta del cementerio abriéndose lentamente, y cuando se giraron, el duque Gloucester, que acababa de ingresar, mostró un leve gesto de sorpresa antes de esbozar una sonrisa astuta. Y pensar que lo buscaría sin que siquiera te lo pidiera. Al final parece que no necesitaba sobornar a los guardias después de todo. Ahora, entrégamelo. Su voz era suave, como si intentara persuadir a un niño. La vida era en verdad impredecible. Las habilidades que Aiden había perfeccionado esquivando los arrebatos violentos de Philip en el palacio ahora le resultaban invaluables en una situación que jamás habría imaginado: huir con Angie en brazos, mientras que el duque Gloucester y los mercenarios que había contratado les pisaban los talones. ¿Cómo habían logrado escapar? Bueno, Aiden había arrojado una bengala. El fuego repentino los obligó a detenerse para sofocar las llamas, dándoles a Aiden y Angie el margen perfecto para escapar. Ahora, agazapados en un estrecho callejón tras unos barriles polvorientos, ambos contenían la respiración. Los pasos se acercaban, cada crujido de madera, cada roce del viento parecía una amenaza. Entonces, alguien les tocó el hombro. Aiden giró de inmediato con el arma en alto listo para disparar. Pero como dije, la vida es impredecible. El sujeto atrás, envuelto en una capa, tenía un rostro inquietantemente familiar. ¿Douglas? Balbuceó Aiden sin bajar el arma. La figura en la penumbra le sonrió con calidez. Sí, capitán, soy yo, Douglas. Sí, era uno de sus primeros subordinados, torpe, amable, un corazón de pollo. Había sido capturado junto a él en el campo de prisioneros. Verlo allí justo en ese momento era un encuentro improbable, un regalo del destino, y había llegado en el momento justo. Aunque Aiden conocía a Duke desde hacía tiempo, eligió cuidadosamente sus palabras para evitar involucrarlo en los asuntos peligrosos que rodeaban el conflicto por el trono. También le explicó el motivo por el que los perseguían, y también presentó a Angie como su esposa. Esto último fue lo que más sorprendió a Douglas, ya que Aiden siempre solía decir que el matrimonio era para los débiles. Por otro lado, Aiden no entendía cómo es que Douglas estaba allí, en esos barrios empobrecidos y olvidados. Se suponía que como veterano de guerra debía haber recibido una buena compensación, y sí, había sido así. Lastimosamente para Doug, un supuesto amigo le había asegurado que podría triplicar su compensación si invertía en su negocio, pero solo había sido una estafa. Ese amigo solo se había aprovechado de él ya que Doug era analfabeto. El rostro de Aiden se ensombreció. Después de regresar a su ciudad natal solía pensar en sus antiguos camaradas, pero aunque los extrañaba temía contactarlos. Sentía que verlos de nuevo solo reviviría los traumas del campo de prisioneros. También le preocupaba que pudieran guardar rencor hacia él, y en parte se sentía avergonzado de enfrentarlos. No, señor. El que no tiene cara para mostrarse soy yo. Usted siempre nos advirtió que tuviéramos cuidado con el mundo, pero yo fui necio. Doug sonrió con torpeza. Aún así, debía haber prestado más atención, dijo Aiden. Pero usted fue quien me salvó la vida en el campo de batalla incontables veces. Angie los miró con curiosidad, y pronto Doug comenzó a contarle todas las hazañas de su marido,
incluso exagerando ciertos detalles que Aiden apenas recordaba. Pero la conversación le hizo recordar algo más. Había algo que Aiden necesitaba decir, algo que había callado durante mucho tiempo. Quizá reencontrarse con Duke ese día no fue una coincidencia, sino una oportunidad que el destino le ofrecía para liberar un peso del alma. Duke, tengo que decirte algo, no solo a ti, sino a todos nuestros camaradas. En el campo de prisioneros, yo me avergüenzo. Todos sufrían, pero solo pensaba en mí. No hice nada para ayudar, lo siento mucho. No obstante, Duke golpeó la mesa levantándose a medias. Todos sabíamos de que no tenía nada de qué disculparse. ¿Cómo puede pensar que tiene la culpa? Los verdaderos culpables eran esos malditos enemigos, no usted. Las palabras de Duke, aunque impregnadas de su bondad habitual, tocaron una fibra profunda en Aiden, y una parte de la culpa que llevaba desde hacía años comenzó a desvanecerse. No fue usted quien arriesgó su vida para ayudarnos a escapar del campo después. Pudo haber escapado solo, rápido y seguro, pero en lugar de eso ayudó a los heridos y se quedó atrás para cubrirnos. De verdad, tengo que pagarle esta deuda algún día. No puedo creer que todavía no haya hecho nada por usted. Para Aiden había sido solo una manera de acallar su conciencia, pero Duke, con los ojos brillosos por la emoción, lo recordaba como un acto heroico inolvidable. Angie también se sentía inmensamente agradecida de que Duke hubiese aliviado parte de esa carga que Aiden llevaba en el corazón. La conversación continuó con un ritmo más ligero. Las risas afloraron hasta que volvieron al tema principal que los había llevado hasta allí. Fue entonces que Angie sugirió que podían negociar con el certificado de matrimonio. Podríamos entregarlo al emperador y jurar mantenerlo en secreto para siempre. A cambio, le pedimos que nos proteja del duque. Sí, era una idea descabellada, ingenua y un poco tonta. Pero William Gardiner era el oponente directo del duque Gloucester. Habiendo depuesto a Philip, William tenía un fuerte motivo para mantener su posición a toda costa. Pero, ¿qué pasaría si William simplemente tomaba el documento y luego decidía deshacerse de ellos? Desde su punto de vista, sería más seguro eliminar testigos. Aiden se frotó el mentón pensativo, y poco después propuso una solución. En ese caso, deberíamos confiar el documento a alguien de absoluta confianza, darle instrucciones de hacer público si algo nos ocurre. Luego prometemos al emperador que mientras nos deje vivir en paz, el contenido permanecerá oculto. Al establecer esa salvaguarda, reducirían enormemente las posibilidades de eliminarlos. El caso era, ¿quién aceptaría una tarea así de peligrosa? Fue allí que Douglas se aclaró la garganta con una sonrisa. Sí, definitivamente la vida lo había puesto allí como un verdadero milagro. Angie y Aiden pidieron prestadas unas capas raídas de Duke para regresar al Palacio Imperial. Las capuchas anchas que les cubrían el rostro ayudaban a ocultar sus identidades notorias, y después de que los guardias los dejaran entrar al auditorio imperial, Aiden tomó las manos frías de Angie entre las suyas y las frotó suavemente para calentarlas. Ella seguía murmurando que quizás ese podría ser su último día. Tal vez debí dejar algún mensaje de despedida, agregó recordando el desdén que el emperador había mostrado hacia ella. Sabes que te amo, ¿verdad? Jamás dejaría que te pasara algo. Y a pesar de la tensión, Angie no pudo evitar sonreír con dulzura. Está bien, estoy lista. Yo puedo morir sin arrepentimientos. ¿Morir? Eso no va a pasar. Incluso Philip fue exiliado a una isla. Su majestad no lo ejecutó como lo habrían hecho otros emperadores. Un castigo tan extremo es poco probable. Aiden intentaba tranquilizarla con un poco de optimismo, y dado que él era el único verdadero obstáculo al trono, Aiden ya había decidido que en el peor de los casos se entregaría a cambio de la vida de Angie, incluso si eso significaba sacrificar la suya. ¿Qué estás diciendo? No puedo dejarte atrás. Sea el infierno o el cielo, te voy a seguir hasta el final. Pero protegerte es mi mayor felicidad. Shh. Angie lo chitó justo cuando el emperador entraba seguido por su asistente. Él y ella hicieron una reverencia profunda y respetuosa. Ha pasado un tiempo, Sir Aiden, señora Fitzroy, dijo William con una sonrisa apenas contenida. Al parecer mis habilidades como casamentero son mejores de lo que esperaba. Ustedes parecen llevarse muy bien. Tanto Angie como Aiden musitaron un agradecimiento turbado. El entendimiento de que su intercambio afectuoso había sido escuchado por el mismísimo William hizo que sus rostros se encendieran de vergüenza. Sin embargo, Aiden decidió que era mejor ir directo al grano mientras el emperador se mostraba de buen humor, y brevemente le explicó la verdadera situación. Al terminar, William, que hasta entonces se había recostado perezosamente en el trono, se enderezó con un rostro
rostro indescifrable, y tras un largo silencio llamó de pronto a Angie. Señora Fitzroy. Angie le contestó rígida. ¿Qué opinas? ¿No deseas convertirte en emperatriz? Siempre quisiste sentarte en ese trono, ¿no es así? William señaló el asiento vacío de la emperatriz mientras hablaba con un tono burlón. Angie, con voz tensa pero firme, respondió con claridad. No, Su Alteza, estoy feliz con la vida que tengo ahora. Desear ser emperatriz fue siempre el sueño de mi padre, no el mío. Tal vez confundí su deseo con el mío en el pasado, pero ya no. William soltó una suave risa. Su expresión aburrida se transformó. Mi propio deseo, dices. Qué concepto tan interesante. ¿Mis deseos serán realmente míos o solo nace del odio? Nunca me lo había preguntado. Sus dedos se apoyaron delicadamente sobre el reposabrazos. Es una situación fascinante. Mi hermano y yo pasamos la vida obsesionados con este trono, pero resulta que el verdadero heredero siempre estuvo allí. Justo ese al que mi hermano despreció como una plaga. William soltó una carcajada al imaginarse la reacción de Philip. Lo irónico es que el dueño legítimo del trono ni siquiera lo quiere. ¿Será que el valor del trono ha caído tanto? Sus palabras, murmuradas más para sí mismo, flotaron en el aire mientras su mirada permanecía fija. Después sonrió elegantemente a Aiden y Angie. La solución más sencilla sería eliminarlos y al duque de Gloucester, fingiendo que el matrimonio del emperador nunca existió. Pero supongo que ya prepararon contramedidas. Entonces el brillo desapareció de su rostro, se recostó de nuevo en su trono y agitó la mano con desdén. Muy bien, me ocuparé del duque. Diremos que intentó cometer traición utilizando documentos falsos y que Sir Aiden, al no ceder a la tentación, lo denunció. ¿Les parece suficiente? ¿Qué cosa? Angie y Aiden no podían ocultar su sorpresa ante la facilidad con la que se resolvía todo, pero por miedo a que el emperador cambiara de opinión, se despidieron de inmediato. Y tan pronto como se cerró la pesada puerta, el asistente personal de William, que había estado en silencio junto al trono, finalmente preguntó: ¿Está bien dejar que se vayan así, Su Majestad? David, quien le había servido fielmente durante años, gozaba de cierta confianza con el emperador para hablar con franqueza. Tú mismo confirmaste que ninguno de esos dos parece tener ambición de poder. Bueno, sí, pero... David guardó silencio, recordando la misión de espionaje que llevó a cabo por orden del emperador. Aiden y Angie, descalzos en la granja, comiendo manzanas, con sombreros de paja sobre la cabeza, no daban señales de querer regresar a la alta sociedad. En especial Angie, que parecía más feliz corriendo por el césped o practicando acrobacias con ayuda de Aiden. Aún así, para garantizar su seguridad, ¿no sería mejor eliminarlos ahora y evitar amenazas futuras? William chasqueó la lengua. David, habría sido un tirano peor que yo si hubieras terminado como emperador. Y no es que yo sea un santo, después de todo destroné a mi propio hermano, dijo entre risas. Además, le debo algo a Aiden. Puedes llamarlo el último retazo de conciencia que me queda. Mientras hablaba, su manga se deslizó, revelando su brazo cubierto de cicatrices de quemaduras, idénticas a las que Aiden ocultaba bajo la ropa, cicatrices que ambos habían recibido a manos de Philip. William detestaba mostrar esas marcas a nadie, recordaba con claridad esos años. El joven William convertido en cenicero humano por su propio hermano, todo por haber heredado los ojos rojos que Philip no tenía, y en principio intentó entender a su hermano. Los rumores decían que Philip no era el hijo del emperador, y el trato frío de su padre alimentaba aún más esa sospecha. Así que William soportó los golpes, los insultos, el odio, hasta que un día Aiden apareció en sus vidas, y todo el odio de Philip cambió de objetivo. Sí, fue un alivio amargo, pero William sabía que si quería vivir debía ganar poder, para que nadie volviera a tratarlo como un segundo hijo. ¿Va a mantenerlos vigilados por ahora por si acaso? Preguntó David sacándolo de sus recuerdos y William asintió. Por eso eres mi mano derecha, siempre entiendes cómo pienso. Y una cosa más, asegúrate de que todos sepan que la señora Fitzroy está viva y es feliz con Sir Aiden. Aquella última línea lo tomó por sorpresa incluso a sí mismo. No solo entregó a Angie porque le molestaba verla, también fue su última forma de darle a Aiden una oportunidad de vengarse. Habiendo tomado a la prometida del hombre que tanto lo había atormentado, Aiden tenía 1000 formas de desahogar su rabia. Sin embargo, y para sorpresa de William, en lugar de utilizarla como instrumento de venganza, Aiden cayó profundamente por Angie, y ella también cayó por él. Y de alguna manera, esa podría convertirse en la venganza más brutal de todas. Si Philip llegaba a enterarse de que su ex prometida estaba felizmente enamorada del hombre que más despreciaba, seguramente terminaría como en el pasado golpeando su cabeza contra la pared preso de un frenesí. William Gardiner estaba deseoso de ver eso, devolverle todo lo que le había hecho, con intereses.
Las noticias del arresto del duque de Gloucester por cargos de traición hicieron un enorme revuelo en las páginas de los periódicos del imperio. Los rumores decían que sería enviado a una isla con el príncipe heredero destronado, y a eso se le sumó otro escándalo. Durante el juicio, el duque fuera de sí intentó lanzarse sobre su propia hija. Sin embargo, fue detenido por un certero golpe en la ingle por la sombrilla que ella blandía. Como ven, Angie seguía siendo buenísima rompiendo huevos. Mientras tanto, en la propiedad de los Gloucester, Angie disfrutaba de días tranquilos y apacibles, en un marcado contraste con el alboroto público. Según las leyes de herencia, la propiedad y el título del duque pasarían al pariente varón más cercano, lo que significaba que Angie no tenía derecho a permanecer allí. Sin embargo, un hallazgo inesperado durante el juicio cambió todo. El abogado de la familia le había explicado que al parecer la difunta duquesa había dejado parte de esas tierras a nombre de Angie, quien no dudó que su padre había intentado esconder. Además, los marchantes de arte interesados en comprar las pinturas de Nancy en la granja Dilton seguían haciendo ofertas, y mientras pensaban qué hacer con el dinero que pronto empezaría a llegar, Aiden llegó tras su reunión con sus camaradas y ella se lanzó a sus brazos con entusiasmo. Eso fue otra cosa que también llamó la atención. Esa princesa que había reaparecido en la propiedad del duque después de tanto tiempo había causado un gran alboroto entre el personal. Los sirvientes estaban perplejos, su ropa, su actitud, todo en ella había cambiado. Además, los sorprendía con sonrisas y agradecimientos como «Gracias y has hecho un gran trabajo. ¿Sería que el demonio que la poseía por fin fue exorcizado?» Algunos incluso dijeron «Su esposo debe ser un sacerdote, no un soldado». La infame princesa de Gloucester, conocida por su belleza exterior y sus espinas ocultas, se había convertido en un verdadero ángel. Aiden, que acababa de regresar de una reunión con Doug y sus antiguos camaradas, le contó a Angie cómo muchos de ellos no estaban bien. Muchos de ellos tenían dificultades para adaptarse a la vida civil. Algunos incluso sufrían alucinaciones o eran acosados por pesadillas. Y a diferencia de él, ellos no habían recibido recompensas económicas ni rangos. La mayoría se había alistado por necesidad y desde un principio no eran personas acomodadas. Era realmente preocupante. Al escucharlo, Angie entonces sugirió utilizar parte del dinero que habían ganado y apoyar a sus amigos, pero Aiden negó tras reflexionar en ello. Si bien eso podría mejorar su situación temporalmente, no sería una solución real. Peor aún, podrían terminar como Doug, cayendo en una estafa, y tampoco podían seguirlos a todos para protegerlos. Angie asintió con comprensión. Incluso en el caso de ellos, el dinero solo podía llegar hasta cierto punto. Cuando alguien estaba mentalmente inestable, lo que se necesitaba es otra clase de apoyo. Entonces Angie se levantó de golpe con una nueva idea. ¿Y si les enseñas a tus camaradas a cómo cultivar, cuidar y mantener plantas, flores, frutas, incluso verduras? Aiden asintió con entusiasmo tras escuchar la explicación de Angie, pues cuando él regresó del campo de batalla por primera vez, sus síntomas mejoraron mucho después de trabajar en la granja. «Espera», dijo Angie entonces con mayor emoción. «Se me ocurrió una idea mucho mejor. ¿Qué tal si fundamos una escuela?» Como ahora habían regresado a la capital y contaban con fondos de sobra, Angie quería darse el lujo de disfrutar de algo más ambicioso. Por primera vez en mucho tiempo pensó en algo grande. «Hay muchos veteranos además de tus camaradas. Podríamos crear una institución especializada donde todos puedan aprender juntos. Horticultura, agricultura, cosas así». Los ojos de Aiden brillaron tanto como los de ella. Después de eso, la conversación fluyó sin pausa, sobre cómo promover la escuela entre los soldados dispersos, contratar instructores, tal vez hasta reclutar a agricultores retirados también. Y así fue como la escuela de Granja Dilton nació. La tierra fue elegido por su suelo fértil y ambiente pacífico. Se construyó un gran invernadero para cultivar todo el año y se prepararon albergues de distintos tamaños para hospedar a los estudiantes. Sin que ellos lo supieran, la corte imperial ya había aprobado los permisos. El emperador William, que había estado observando sus movimientos, no tuvo razones para rechazar una iniciativa que ayudara a resolver el problema de la integración de ex soldados. Y aunque hubo cierta preocupación sobre la posibilidad de que nadie se inscribiera, esta se disipó de inmediato cuando miles de cartas llegaron solicitando matricularse, y junto a ellas también llegaron conexiones inesperadas. El primero fue el Dr. Wilfred, quien aplicó para convertirse en el médico escolar. La segunda conexión vino de alguien muy conocido para ellos, un residente de Leslie, el señor Pierre, o mejor dicho, solo John a secas, quien después de su decepcionante visita a la capital de la moda, regresó antes de lo planeado. Escuché que están fundando una escuela agrícola. Si los estudiantes
estudiantes necesitan ropa, me encantaría ayudar. Sí, el acento afrancesado ya había desaparecido y menos mal porque yo apenas podía decir oui oui. En fin, muchas personas llegaron de todas partes para brindar su ayuda. Y con la llegada de la primavera el año siguiente, la granja Dilton en el pueblo de Leslie se llenó de luz, flores y una cálida brisa. Pero en ese día en especial, todos querían aportar algo. Incluso tareas simples como recoger pétalos para esparcir por el pasillo que se convirtió en motivo de pelea. Meg tuvo que gritar incontables veces para mantener el orden. Oh, estaba exhausta. Afortunadamente, la boda cobró forma sin contratiempos y todo fue perfecto mientras la alegre marcha nupcial comenzaba. Al sonar las primeras notas, el público estalló en vítores. Hasta Papi y Pooh asistieron a la boda llevando moños especiales. Aiden entonces se giró hacia la novia a su lado. Y sí, tradicionalmente el novio entraba primero y la novia iba del brazo de su padre, pero ellos habían decidido caminar juntos de la mano. Para Angie, una figura paterna era prácticamente inexistente. Más importante aún, Aiden no quería que ella caminara sola de nuevo, como en su primera boda, donde se habían visto tan frágil, sola y triste. Pero ahora su expresión era completamente distinta. Vamos, los vítores se elevaron mientras los novios avanzaban hasta el altar donde el sacerdote los recibió y comenzó su bendición. La ceremonia fue tan hermosa que algunos invitados no pudieron evitar llorar. Ahora puede besar a la novia. El beso que selló sus votos fue aún más dulce y sincero que el de su primera boda. Quizá porque esta vez lo hicieron en el paraíso. Los vítores que siguieron el beso nupcial fueron tan estruendosos que nadie notó el carruaje sospechoso estacionado discretamente a lo largo del sendero forestal, donde William con indiferencia espiaba como todo buen chismoso a través de las cortinas. El poder del amor es realmente algo, murmuró con cierta ironía justo en el momento en que un pequeño niño con cara llena de pecas y una sonrisa chimuela se acercaba con un paquete envuelto en tela. Esto es de parte de la señora Fitzroy. Me pidió que le entregara esto a su invitado. Dijo que estaba demasiado ocupada atendiendo a los demás para venir en persona y que lo lamentaba mucho. Y cumplida su misión secreta, el niño salió corriendo con la emoción de alguien que se dirigía directo al puesto del jarabe especial de la tía Meg. Una nota escrita en toda prisa acompañaba el paquete que claramente era uno de los obsequios preparados para los invitados de la boda. Un bizcocho especial del recetario de la tía Meg, una de sus fórmulas más populares. Tanto William como David leyeron la nota y luego se miraron entre sí. Sorprendentemente ingeniosa, ¿no crees? Murmuró el emperador. Sí, debo admitir que me ha sorprendido, respondió David mientras William desenvolvía el paquete revelando el bizcocho de frutas y nueces que tenía un brillo delicioso y tentador. Y normalmente él habría esperado que David tomara el primer bocado, pero esta vez fue él quien dio un paso adelante, cortó una pequeña porción y se la llevó a la boca. Parece que tengo un talento especial para hacer parejas, dijo con total naturalidad. David rodó los ojos ante otro de sus comentarios sin sentido. David, todavía no estás casado, ¿verdad? El siempre leal asistente frunció el ceño con horror. Tenía el mal presentimiento de que la intromisión del emperador pronto lo alcanzaría a él también. El carruaje partió lentamente alejándose entre los árboles hasta desaparecer por completo, como tragado por el bosque, mientras a lo lejos, desde la dirección de la granja, se escuchaban risas, cantos y el tintineo de copas. Una melodía animada flotaba en el aire, como si estuvieran celebrando su propio y alegre festival, como si hubieran caído en el paraíso. Fin. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.